Quedan pocos días para que comience una fecha esperada por muchos y por otros no tanto, el Día de los Difuntos, el Día también de Todos los Santos y el conocido Halloween. Pues nosotros vamos a hablar de literatura, de novela oscura, que aunque aquí no hay nada de miedo, pero bueno, algunas cositas hay. Y nuestra autora ciudadrealeña nos presenta su tercer libro, que te llamen MC. MC, encantada de tenerte aquí. Gracias, Sofía. Me encanta que me llamen MC porque yo soy la auténtica y verdadera fan número 1 de Stephen King. Cuando yo iba a sacar La más hermosa historia de una hada blanca, que es mi primera novela, yo era Mari Carmen Martínez Bautista y él sacó La sangre manda. Cuando sacó La sangre manda, a mí me fue una señal absoluta. Me registré como M.C. porque lo que la sangre manda es mi sangre y la sangre no me la da el nombre, me la dan mis apellidos. Así que por eso soy MC. Porque la sangre manda. Porque la sangre manda. Pues me parece muy bien. Empezamos bien. Empezamos muy bien. Bueno, vamos a hablar de temas oscuros, pero oscuro no quiere decir que sea nada malo. No, yo tengo una comunidad en redes sociales que son mis seres oscuros, entre los que me incluyo. Los seres oscuros somos todos, somos aquellos que guardamos en una parte de nosotros, unos más fuera y otros más dentro porque no queremos recordarlo, eso que no pudimos llegar a ser, ese recuerdo que tenemos, esa pérdida que nos dolió, eso que se quedó sin coger y se quedó atrás, y eso que lo que vales, lo que te quedas y no has llegado, lo que no has podido. Por eso somos seres oscuros, porque hay una parte nuestra que a lo mejor esa está un poquito escondida, está un poquito en la oscuridad. Eso no es que sea malo. Mis personajes son personajes oscuros porque hacen cosas de misterio, porque vienen de una parte que no queremos relacionar, que es ese fondo del pasillo donde está ese lugar que nos iguala a todos, que es la muerte. Solo hablar de la muerte parece que miedo nos da, que oscuridad, que... ¿Por qué? Porque nadie quiere llegar. No es porque aquellos que habitan en ese lado te hagan daño, es que no te lo hacen. Es el miedo que tenemos porque es donde todos somos iguales, o lo seremos en algún momento. Qué poco se habla de la muerte en la vida, en la educación, ¿no? A ver, es que es algo que tenemos miedo, pero que además sabemos que está ahí. Yo tampoco me gustaría estar siempre hablando de la muerte, porque tenemos que disfrutar la vida. Y la vida es sentir, y a veces sentir, como te he dicho antes, también es tener miedo cuando leemos, o alegría, o ver un personaje en una novela, ya que estamos hablando de literatura, que nos hace andar a su lado, para lo bueno y para lo malo. Porque sentir, igual que la sangre manda, sentir es vida. Sentir es vivir. Sentir es vivir. Bueno, estamos aquí para hablar de Nana, que habrá otras personas que nos estén viendo que te conozcan por Lucio, sí, que fue muy mi segunda fuerte. Novela. Y la primera, La más hermosa historia de una hada blanca, sí, que no tiene nada que ver, pero sí. Cuéntanos. Sí, La más hermosa historia de una hada blanca inició el camino de mi protagonista, la que yo llamo mi niña oscura. Yo a mis criaturas las quiero mucho porque las he creado yo, han salido de mí, y yo escribo porque leo. Yo soy una gran lectora, entonces escribo lo que a mí me gusta leer. Sé que cuando un personaje te atrapa como lectora, es el que tienes que crear como escritor y como escritora. Tonia es un ser oscuro que fue llevado a esa oscuridad por una soledad que a todos nos puede afectar en un momento de la vida. Cuando tú terminas de leer La más hermosa historia de una hada blanca con Tonia, valoras, y mis lectores, como yo misma, no sabemos valorar si ella solo lo ha hecho todo mal o en algún momento justificamos esa oscuridad que la rodeaba porque la hemos humanizado y entonces en algún punto nos sentimos cercana a ella. Luego llegó Lucio. Tonia descansaba y ahí quedó. Lucio llegó, pero evidentemente si ella viajaba por lugares oscuros, Lucio es el nombre que yo le puse a mi personaje, que no deja de ser el rey de la oscuridad. Él vino a Ciudad Real porque mis novelas se centran por donde yo camino. Es mucho más sencillo cuando tú leas algo y caminas junto a los personajes, si la persona que lo escribe camina junto a ellos porque sabe de lo que está hablando, sabe los pasos que hay que dar alrededor de, por ejemplo, la Puerta de Toledo, de camino al cementerio, pues es más creíble y es más fácil que el lector, como ella misma, anden con los personajes. Lucio fue muy interesante porque yo aproveché cosas que no sabía, que preguntaba en redes y que preguntaba, por ejemplo, la Puerta de Toledo cuando se creó. Cuando Lucio, como personaje de mi novela, entraba por la Puerta de Toledo, en ese momento y a esa hora real, había aquella famosa tormenta que hubo en Ciudad Real en agosto, creo que fue en julio, que cayeron a las 6:06 de la tarde, porque eso lo estudié,
una tremenda granizada que hacía siglos, creo que nunca había pasado aquí, pues yo hice que coincidiera en esa hora. Caminábamos realmente con ellos. Si hablo de terremotos en Deifontes, en Granada, eran a las 6 de la mañana, existieron realmente a las 6 de la mañana de ese día. Entonces, Lucio vino y cuando terminó la novela, Lucio hizo un guiño a Tonia, un pequeño guiño, pero también es una novela absolutamente independiente. Y ahora llega ella, llega la nana. A mí me hace mucha gracia porque la gente me dice, no, es que a mí las novelas de miedo yo no puedo leerlas porque me dan miedo. ¿Y por qué te dan miedo? Es que esos seres del otro lado, ¿qué tal? ¿Cuándo han hecho daño? Entonces, las personas muchas veces tendemos a tener miedo de algo, pero no sabemos por qué. Tenemos a lo mejor miedo de un ratoncillo así, que no te va a hacer nada, pero le tememos, o de una cucaracha. Pero, ¿por qué tememos el otro lado si no te ha hecho nada? ¿No te das cuenta muchas veces que el vecino de la puerta de al lado, ese que te sonríe y te saluda cuando cierra la puerta, no sabes lo que piensa, no sabes lo que vive tras esa puerta, pero esa persona tiene más posibilidades de hacerte daño que mis seres oscuros? Así que cuando llegó la nana, imagina una copa de champán. Por un lado va a ir una historia real con un vecino o vecina real que corre aquí. Y por otro lado viene el pasado, viene la más hermosa historia de una hada blanca con sus personajes que poco a poco va enlazando. Llega un punto en el que, como la base de esa copa, se unen y ya continúan todo ese talle junto hasta el final en el que explota. Por eso se cumple una promesa que hizo Lucio, se cumple un pasado que en algún momento, lógicamente, cuando escribes tienes que hacer creíble lo que cuentas. Aunque todos sepamos que eso no es real, tienes que contarlo de forma que parezca que lo sea. Tienes que seguir una línea de historia y ese fondo, ese final, es el estallido de la base de una copa. Qué bien, que nos apetece ahora tomar algo. Pues nos lo tomamos. Decía que tus personajes son de Ciudad Real, por la Puerta de Toledo, por la calle Toledo, en las inmediaciones del cementerio. Sí. Pues eso también hablamos un poco de esta parte más oscura, que si repetimos que oscuro sin que signifique nada malo. Entonces, ese vecino que entra en este libro, o vecina, ese vecine, es de Ciudad Real. Vive aquí. O vive aquí, claro. Vive aquí y tú las personas que lo lean van a conocer poco a poco su historia. No está bien destripar desde el principio. Tienes que caminar con ellos, tienes que conocer el abanico de personajes y luego que la misma historia te dé unos giros, pero sí, caminamos juntos por la Puerta de Toledo, porque es donde yo vivo, porque me encanta verla. Salió en Lucio, salió en La más hermosa historia. A mí me encanta la Puerta de Toledo porque es que hace muy poquito, hace relativamente muy pocos años, fue cuando se construyó. Nosotros no estábamos, pero eso es historia. Muchas personas pasaron, vivieron por allí, respiraron por el mismo aire que estamos pasando nosotros. La vida pasa muy rápido y ella se queda ahí. Y me encantan los monumentos porque sí, ellos subsistirán siempre, nosotros no, pero cuando pasamos cerca de ellos y nos paramos a pensar, muchas vidas han corrido también ahí. Así es. Has hecho una mención a la soledad de Tonia. Hace poquito, el día 10, era el Día de la Salud Mental. ¿Están presentes en esta parte, entre comillas, oscura? Oscura en el sentido de que qué poco se habla de ella, la salud mental, sobre todo en estos últimos tiempos. Evidentemente, evidentemente. Siempre ha habido problemas de soledad. Lo que pasa es que antiguamente la gente estaba más ocupada porque no tenía ni tiempo para pasar a pensar en uno mismo. Ahora mismo sí tenemos tiempo, estamos en una vorágine que por un lado no paramos de movernos y de hacer cosas, o eso creemos, pero hemos invertido ahora todo ese tiempo en eso y hay momentos en los que nos sentimos vacíos. Y también hemos creado una sociedad en la que las personas mayores y las personas que sí tienen problemas, pues por alguna minusvalía, algún problema psicológico, algo, no es que las apartemos, pero seguimos nuestro camino. Tonia en su momento, cuando se creó, Tonia sí tuvo un problema y no lo pudo hablar, porque si se lee la novela era lógico que no se hablara, cada uno tenía su vida y los padres entonces sí se paraban para ti, sí sabían que estabas mal, pero tenían otras cosas que hacer. Ella se quedó un poco atrás y ya luego pues inició un camino que no debería haber cogido. Luego llegó Lucio. Lucio también hablamos de problemas y de soledades, pero donde la soledad está más presente, quizá sea también en esta,
porque el personaje real también corre una vida de cara a la galería, que presenta una cara, y otra, que es cuando se cierra la puerta y vive lo que es y lo que lo hizo llegar a ser así, su pasado, que es lo que no conocemos, que siempre digo, de lo que tenemos alrededor. Tememos lo que hay al fondo, en los oscuros pasillos, pero no el vecino que te dice buenos días, te traigo el pan. MC, ¿en qué te inspiras a la hora? Porque hablamos que eres muy observadora. Sí, muy observadora. Entonces, de esa observación cotidiana nacen esos personajes. A ver, como digo, yo soy la fan número 1 de Stephen King. Yo desde muy pequeñita, este señor ha sido uno de los hombres de mi vida. Ha crecido conmigo entre la cama de mi hermana y la mía, y después siempre en mis mesías de noche. Algo me gusta, algo no me gusta, pero siempre, siempre es un gran maestro. Yo leo mucho, muchísimo. Desde que soy muy pequeñita, leo. Y llegó un momento en el que empecé a darme cuenta de qué estilo de novelas me gustaban. Yo me sentía más a gusto nadando en las novelas de miedo, en las que entonces sacabas una pierna de la cama, no teníamos canapé, arriesgábamos nuestra vida y volvíamos a meterla, y yo disfrutaba con esos armarios que no cerraban, con ese viento, con esa tormenta, disfrutaba muchísimo. Pero también tengo que decir que he leído novelas de gente que escribe maravillosamente bien. Y empecé a darme cuenta que me gustaba usar frases cortas, me entendía, viajaba mejor leyendo en frases cortas, en vocales redondas como la A y la O, quizá la E, me chirriaban más vocales como la I y la U, me sentía un poco más incómoda cuando había demasiada frase y demasiado adjetivo por medio. No me gustan las palabras muy técnicas, más que en el momento en el que se han de hacer. Todos hemos leído Los pilares de la tierra, es maravillosa, y nos sacamos después un grado en arquitectura, que está genial. O cuando leemos pues, a gente historiadora que escribe fantásticamente bien, porque si no te mueres leyéndolo, pero aprendemos muchísimo. Pues yo aprendía de eso. A mí me gustaba ver frases cortas, algo cotidiano, personajes creíbles, gente como nosotros. Y luego es lo que te digo, sí, hay muchos personajes en La Nana, de gente que veo pasar por la calle, y he asumido algo de ellos, le he quitado, o de mí misma, o de mi familia, o de mi entorno, y lo he puesto aquí, porque es que es bonito andar con ellos, y no hay nada más bonito que hacer creíble un personaje, porque puede ser alguien que tú conozcas. Y creo que podemos contar algo, MC, quién sale en esta novela de una promesa, un pacto que hicimos, ¿no? A ver, en Lucio... bueno, en la más hermosa historia de una hada blanca, Tonia reposó. Inició un camino oscuro y al final reposó. Pero nadie abandona el mundo oscuro. Nadie se va sin pagar. Entonces el Lucio subió a la tierra, andó por aquí y llegó, y en un momento dado se comprometió ante ella y le prometió que si ella en algún momento volvía, él la estaría esperando. Y ahora estamos en La Nana, y aquí ellos se vuelven a ver, porque es algo que se comprometieron los dos en un momento a hacer. Entonces sí, vamos a contar hasta ahí, pero luego no sé, creo que es mejor, como todo, que no destripemos, que la gente lea, que saboree. En esta novela hay ilustraciones, porque cuando escribí Citas. Sí, hay citas, yo les llamaba citas, pero mi probadora me dijo, son microrrelatos. Entonces, la palabra capítulo no existe, pero cada vez que habría lo que había de ser un capítulo, pues hay un microrrelato que va ceñido a la novela, pero también, asúmelo, puede ser tuyo. Aquí tenemos la despedida de... Yo en mis novelas, el perro de mi hermana siempre ha salido, era un galguito que adoptó aquí, y Furia siempre salió, pero cuando llegó el momento de La Nana, la vida es más corta para los animales, como los perros, por ejemplo, que la nuestra por ley de vida, y Fury ya no estaba. Entonces yo creo que llegó el momento de la despedida. ¿Quieres que lea la cita de Furia? Sí, por favor. Bien, la cita de Fury es lo que te digo, puede ser, sale en la novela y dice: el olvido no llega porque te vayas, el recuerdo te mantiene atado a la vida. Si te miran a los ojos en la despedida, se quedarán para siempre esos momentos, aquellos que durante un espacio de tiempo te unieron a los que son los tuyos. Y el pasar de ese tiempo atará tu olvido a los recuerdos de los que van detrás, forjando una cadena irrompible que llegará a la eternidad, y en uno de esos eslabones estarás tú. Postdata, hasta siempre, Furia, caballito negro. Claro. Eso va para Furia, pero va para cualquiera de nosotros. Claro. Cualquiera de mis citas va así, va
dirigida a lo que ha de llegar, porque es, digamos, la cabeza del capítulo, aunque no salga esa palabra, pero también es un microrrelato, como dice mi probadora, y habla de algo que puedes asumir tú. Pues yo creo que en este momento, y ya no queremos destripar más, quizás se hace más necesario leer novelas de este tipo que igual nos hacen evadirnos y a la vez interiorizar, ¿no? A ver, cada uno tiene que leer lo que le apetezca. Yo creo que somos mayorcitos ya para saber y lo que te haga sentirte bien y sentirte... Si te gustan las novelas históricas, genial, las de amor, genial. Yo lo respeto, no lo comparto en absoluto, pero lo respeto, ¿de acuerdo? Entonces, la nana tiene vida cotidiana. La nana tiene momentos oscuros. ¿Que sí, que es una novela de miedo? Pues bueno, pues sí, puede ser, pero también tiene citas y también creo que todos estaremos de acuerdo en que las mejores baladas, las mejores canciones de amor no las tienen los cantantes melódicos, las tienen las bandas de rock, las tienen esos melenudos y si no les hubiéramos dado la oportunidad de escucharlos, nunca lo sabríamos. Siempre se dice que las mejores novelas descansan en los cajones de las grandes editoriales porque el autor no es conocido y ni siquiera la van a leer. Siempre se dice, pero el mundo oscuro no tiene por qué dar solo miedo. Puedes decir, yo normalmente no leo novelas de miedo, pero si les das una oportunidad, yo tengo muchos amigos, compañeros y lectores que me dicen, es que yo normalmente no leo novelas de miedo. No las lees, pero a lo mejor si las lees, estas sí te gustan, sí, bien, pero ¿sabes por qué? Esto también lo tiene mi novela y sale al final. Es que no es la historia, jamás es la historia, nunca es la historia, es cómo te la cuentan. Me gusta eso. ¿Podemos decir que tengo el privilegio de salir en la novela? Sí. Es que, como venimos diciendo desde el principio, si cuando leemos, conocemos lo que leemos, te lo cuentan, es como te lo cuentan de una forma creíble, pues te es más fácil porque vives con ellos. Eso es lo que yo como lectora siempre he deseado, siempre me ha gustado. Un buen libro es cuando tú lo ves y lo vives. Cuando llegó el momento de escribir La nana, una amiga también me dijo, ay, por favor, ponle el nombre de uno de tus personajes, ponle mi nombre. Y yo le dije, bueno, Isabel, yo le pongo, pero tú sabes que ella es una lectora también de la novela romántica, y le dije, pero no va a ir por ahí. No me importa, atentos a Isabel Sayago, ¿de acuerdo? Cuando llegó el momento en el que salía una reportera, me acuerdo que te lo dije, te pregunté, Sofía, ¿puedo ponerle tu nombre? Y me dijiste, sí. Entonces sí, sale Sofía Nevado haciendo entrevistas, porque es creíble. Y claro, si la conoces, igual que mis portadas son gente que yo conozco y gente que quiero, ¿por qué una reportera de Ciudad Real que sale en una novela que habla de Ciudad Real no va a ser Sofía Nevado? Y si encima la conoces y se lo preguntas, genial, por supuesto que pues sí. Me hace mucha ilusión. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya tenemos más variedad de literatura para leer. Siempre es un placer hablar contigo. Igual que siempre contigo. Aprendemos algo. Y creo que si este mes de octubre, que parece que se habla un poco más de estos temas que otros años no, en otras épocas es menos usual, pues yo creo que es una buena opción para pasar un fin de semana, porque esto yo creo que como te pongas lo devoras en un fin de semana. Esa es la idea, frases cortas para acabar, vocales redondas para que rueden. Y como decía Tonia al principio, es que ¿por qué no se pueden visitar los cementerios? ¿Por qué se tiene que tener miedo de los muertos? Si en vida no te hicieron daño, porque cuando se van, ese recuerdo nos queda y ese recuerdo nos alimenta, es bonito. La vida es recuerdos, tristes también, y llega un momento que son más tristes que buenos, pero ellos nunca te hacen daño. Estoy contigo. Pues nos quedamos con Nana y que aunque no hayamos leído los anteriores, la podemos leer y si los hemos leído, quizás con más razón. Con más razón. Gracias. Venga, muchas gracias, Sofía.